no sigue una secuencia, pero eso no importa. Eso no importa porque, como dice, todo termina en lo mismo, el mismo producto de todo. O sea, dar toda la clase y saber todo. Bueno, mi primera clase que yo siempre doy es semiología del codo. Generalmente empieza el doctor Gerardo Lozada dando un concepto general de la semiología y después él da el hombre. La semiología, bueno, en traumatología y ortopedia es casi igual que toda la semiología. Hay que hacer antecedentes, hay que examinar al paciente, palparlo, etcétera, etcétera. Pues todo lo que se usa en la semiología normal. Entonces, ahorita vamos a hablar del codo. Como ustedes saben, un recuento sumamente somero pues, de lo que es la articulación del codo. El codo, como ustedes saben, es constituido por el extremo distal del húmero, el extremo proximal del radio y el extremo proximal del codo, con sus relieves óseos normales que ustedes ven el epicóndilo por el lado interno, más abajito están los redonditos que es el cóndilo, por el lado interno la epitrópila, y esta superficie que se ve acá, esa es la trópila. Aquí, bueno, la cúpula radial, el cuello y la tuberosidad bicipital. Aquí tenemos entonces el cúbito que tenemos con la cavidad sigmoidea mayor, que es esta, la cavidad sigmoidea menor, que es esta, este relieve que está en la parte posterior, que corresponde al orécrono, y esto que está en la parte anterior, que corresponde a la apófisis coronal. Esta articulación, estas tiene tres articulaciones: la húmero orecraniana, o sea, la tróplia con el orecro, la cavidad sigmoidea mayor, que es una articulación húmero-troclear. La articulación de la cúpula radial con la cavidad sigmoidea menor es una trocoide, y la del cóndilo con la cúpula radial es una condilar. Entonces esas son las tres articulaciones que nosotros tenemos allí en el codo. Están sostenidas, bueno, por los ligamentos, la cápsula, los ligamentos normales. Aquí tenemos el ligamento lateral, aquí tenemos el ligamento lateral interno, que tiene tres fascículos, como ustedes saben. Simplemente vamos fascículo superficial, medio y profundo. Y un ligamento que es este que está aquí, que es el ligamento de Cooper. Este es el profundo, este es el medio y este es el anterior. Y el lateral no tengo las imágenes porque se me borró de esa. Pero igual, tiene tres fascículos también, un fascículo profundo, anterior, posterior y medio, el ligamento lateral externo. Se los nombro porque ahora van a ver unas pruebas para ver si estos ligamentos están funcionando o no están funcionando. En la anatomía superficial, la idea de esto es conocer que hay estructuras nobles que pasan a través del codo y que nosotros la podemos hacer un diagnóstico muy rápido cuando vemos dónde ocurrió una herida, por ejemplo, o una luxación, dónde se fue el hueso, se fue para afuera, se va hacia adentro. Entonces vemos qué estructuras pueden lesionar. Aquí tenemos pues, en el codo estas correderas bicipitales, tomando en base a este músculo que es el bíceps. Entonces tenemos la corredera bicipital externa, esta, que está constituido por este músculo, que es la parte externa, el supinador largo. La otra parte externa de la corredera externa lo constituye el bíceps con el tendón bicipital. Y el fondo de esto, en el fondo abajo, vamos a tener
fibras del braquial anterior. Esto da pues esta forma que ustedes se lo ven en el codo, tocándose en la parte externa, se ve claramente pues cómo está constituido esta corredera. ¿Qué importancia tiene esta corredera aquí? Herida allá, esta estructura que está aquí, que es el nervio radial, está en esa zona. Una herida o una luxación o una fractura, uno ve el hueso que está allí, bueno, está lesionado el nervio radial, por lo menos. Y bueno, y parte de la arteria humeral, una colateral de la arteria humeral profunda que es. Esas son pues las estructuras que están allí en la corredera bicipital externa. En la interna, esta, por este lado, borde interno del bíceps, el pronador redondo, el que está por la parte más externa, más interna, con el borde externo del pronador redondo, que es este. Y el fondo también el braquial anterior. ¿Qué estructuras hay allí? Vemos esto, la arteria, el nervio y la vena. Entonces tenemos primero la vena, que es esta, la vena humeral, la arteria humeral y el nervio mediano. Ahí vamos a tener esas tres estructuras. Heridas allí, supuestamente esas son las únicas lesiones que pueden haber lesionarse allí, que son de importancia. Pero esa es la idea de esto. Conocer pues que allí existen estas estructuras para cuando uno ve a un paciente ya empieza a decir, bueno, esto tiene tal cosa. Y después usted lo va a examinar por la parte nerviosa, y cuando veamos la mano le digo cuál va a ser lo que vamos a explorar en los nervios del miembro superior. Después vamos a inspeccionar el codo. ¿Cómo hacemos la inspección del codo? Primero el paciente lo tenemos que sentado o parado. Nosotros nos ponemos por la parte de frente o por la parte posterior. Generalmente cuando vamos a hacer la palpación nos ponemos para la parte posterior. En la parte anterior, a la inspección que vamos a ver, le decimos al paciente que ponga su mano normalmente como se pone para ver la parte anatómica, pues cómo está. Las palmas de la mano hacia adelante, entonces los planos anterior, posterior, lateral, sagital, todo con la palma hacia la. Entonces vamos a ver uno que se llama ángulo de carga. ¿Qué es el ángulo de carga del codo? Es un ángulo lateral que se forma a nivel del codo estando el miembro extendido, estando el codo extendido, como ustedes lo ven aquí. Entonces, normalmente tiene un ligero valgo tiene normalmente, tanto para el hombre como para la mujer. Ese ángulo generalmente mide en la mujer de 10 a 15 grados y en el hombre 5 grados. ¿Cuál es la idea de conocer estos ángulos? Porque hay patologías, sobre todo traumáticas a nivel del codo, que estos ángulos se van a modificar y entonces van a ocasionar una serie de deformidades en el codo. Le quería decir, toda la patología que ocurre a nivel del codo, nosotros le damos el nombre de cúbito. Todas las patologías a nivel del codo. Cúbito, entonces aquí viene, si este ángulo, por ejemplo, una mujer medimos el ángulo y tiene más de 15 grados, nosotros decimos que tiene un cúbito valgo. Y si es en el varón, más de 5, tiene un cúbito valgo. Hacia afuera, válgame Dios, como dice. Válgame Dios, hacia afuera. Ahora, si este ángulo está disminuido, nosotros le decimos que tiene un cúbito vago. Bien sea en la mujer como en el hombre. Ángulo menos de esto, e inclusive
invertido. El ángulo, estos 10, 15 grados están para este lado, están aquí. Este es el ángulo normalmente que se forma, este que está aquí. Una línea trazada en el antebrazo y una línea trazada en el brazo. Y aquí nos da el ángulo. Este es el ángulo que debemos medir, este que está aquí. Este. Valgos hacia afuera y valgos hacia adentro. Valgo hacia afuera y valgo hacia adentro. Profesor, una pregunta. Para evaluar este ángulo de carga, ¿es necesario que el paciente esté sosteniendo una carga? No es necesario. Bueno, entonces estas son las deformidades que nos va a dar este ángulo de carga. El cúbito valgo, como ustedes lo ven, y el cúbito vago. También le dicen en bayoneta, deformidad en bayoneta. Este cúbito valgo ocurre generalmente cuando el paciente ha tenido traumatismos a nivel del lado externo, sobre todo en niños. Se ven más en niños los cúbitos valgos que en las personas adultas. El cúbito en el niño es porque está núcleo de crecimiento, está creciendo el hueso, fracturas que ocurran a nivel de la placa de crecimiento del lado externo, eso produce lesión de la placa de crecimiento, no crece y el lado que está bueno, que es el lado interno, empieza a crecer, crece mal y entonces empieza a desviar, a llevar el brazo hacia afuera, el antebrazo. Igualmente ocurre con el cúbito varo. Cuando el cúbito varo hay una fractura supracondilia del húmero, generalmente las reducciones, cuando hablemos de fracturas del codo y la supracondilia del húmero, cuando ellas consolidan, generalmente consolidan mal, dando esta forma. Como ustedes ven. Esto es un paciente que tuvo una lesión en el codo y cuando consolidó de esta forma. Este es un cúbito vago. Otra que debemos tener pendiente cuando estamos examinando a la inspección el codo, generalmente aquí, esta zona prominencia del olecno, que es la bursa olecraniana, es que está aquí. Esta es la bursa olecraniana. Normalmente existe una bursa que está entre la piel y el olecrano. Eso permite pues que se pueda deslizar la piel sobre el hueso. Patologías de tipo generalmente, cuando uno ve esto en los pacientes que sufren de ácido úrico, se le puede llenar esto de ácido úrico. Y esto le llaman tofo gotoso del codo, porque también hay tofo gotoso que dan en las articulaciones de la muñeca, en la articulación de las metacarpofalángeas. Pero esto generalmente pues ustedes lo van a ver, se va a ver porque esto es frecuente. Se ve, también le llaman el codo del estudiante. El estudiante, ¿por qué? Porque el estudiante está sentado dándole estímulo allí con el pupitre, todo eso se inflama la bursa olecraniana. ¿Ven esto? Es un tofo gotoso, hay que hacer el examen de ácido úrico. Doctor, una pregunta. Dígame. En los pacientes con ácido úrico, ¿qué clínica va a presentar? ¿Dolor, Aquí solamente la tumefacción, eso, ahí, pero generalmente el ácido úrico produce otro ataque a las articulaciones y generalmente por los dedos del pie. El dedo gordo del pie es el que se hincha. Un dedo gordo del pie hinchado, hay que sospechar primero que tiene el ácido úrico alto. Y aquí van a estar presentes los signos de fluorosis. ¿Ah? Ahí van a estar presentes los signos de fluorosis, no tumefacción. Sí, claro. Si está en ataque agudo, signo de fluorosis. Ahora, si no está en ataque agudo, sino que ya quedó eso allí, es la pelota que va a estar allí. Una la abre, cuando la abre y la retira, pues saca puro. Eso se drena. Se drena, se opera y se saca. Doctor, pero el paciente no acudiría a consulta entonces por la tumefacción, sino por los efectos en las articulaciones del ácido úrico. Generalmente el del ácido úrico consulta por el pie. Esto es un hallazgo que lo puede uno conseguir
claro, estamos hablando de infección del codo. En el pie, cuando sale del pie también va a haber también esa hinchazón allí, una inflamación, inclusive también puede estar en la rodilla, puede estar en el hombro. O de repente llegan y dicen, tengo esta pelota aquí, como dicen ellos. Tengo esta pelota ahí, usted la ve, vamos a hacer el ácido úrico, debe estar alto, juro, porque esto solamente se ve en el ácido úrico. Profe, ¿cómo se llama la estructura que se inflama? Bolsa. La bursa olecraniana, bursa olecraniana. Así como hay una bursa aquí en el hombro, aquí en el hombro, en el pie, en todas partes tenemos bursa, en la cadera hay bursa porque son estructuras anatómicas las cuales permiten que se deslicen los músculos o las estructuras para que tienen movimiento para que se puedan deslizar. Tienen una capsulita y tienen un líquido dentro. Entonces, después que hemos hecho una infección, vamos a tocar. Aquí sí le decimos al paciente, párese, agarramos el codo, nos ponemos por la parte de atrás, ponemos y empezamos a tocar todas las relieves óseos que están en el codo. Entonces tenemos pues que agarramos el codo y vemos, si tocamos por el lado interno del codo, vamos a tocar una prominencia bastante acentuada que es la epitropia. Si nos vamos por la parte externa, vamos a tocar el epicóndilo. En todo el centro del codo, visto por la parte de atrás, otra eminencia más grande que es el olecra. Y la cúpula radial no se ve, pero sí la podemos tocar. ¿Cómo la tocamos? Agarramos, ponemos un dedo en la parte externa del codo por debajo del epicóndilo y le damos movimiento de pronosupinación al antebrazo. Le damos y sentimos que algo se nos mueve allí. Esa es la cúpula radial. También, bueno, allí en ese lado también podemos tocar el cóndilo. Es difícil de tocarse, pero se supone que cuando uno da bastante flexión, puede medio veces tocarse medio algo redondo ahí del cóndilo umbilical. Pero la idea de ahí es esto, ver que ahí está la cúpula radial. Y la cúpula radial, hacemos un diagnóstico, un paciente que se cayó con la mano extendida, le duele el codo, nosotros para hacer un diagnóstico, una fractura del radio rápidamente, sin necesidad de radiografía, agarramos, ponemos el dedo pulgar por debajo del epicóndilo y damos el movimiento. Si es doloroso, hay una fractura de la cúpula radial. También vamos a ver pues, en la parte posterior unos surcos que, por ejemplo, en el lado interno vamos a tener el surco epicóndilo topiado atrás, que en esta parte es por donde nos va a pasar el nervio cubital. Entonces nosotros tocamos el epitropio olecraniano, es el olecraniano, epitropio olecraniano, el surco epitropio olecraniano. Aquí va a pasar el nervio cubital. Ahí tocamos el nervio cubital para ver si hay veces le salen unas pelotitas. Cuando le sale una pelotita y tiene problemas en la mano, entonces nosotros decimos a ese paciente, vamos a descartarle lepra. La lepra, pues, que es una afección que ataca los nervios. Entonces, si tiene problemas en la mano y tiene las pelotitas y tiene el nervio cubital bastante inflamado, hinchado, uno debe pensar que ese paciente tiene una lepra, Hansen. Bueno, entonces conseguimos estructura allí. Cuando nos vamos a la parte posterior del codo, también donde estamos, vemos que cuando el codo se pone flexionado, vemos
que atrás ponemos un dedo en la epitróclea, otro en el epicóndilo y el otro dedo en la punta del olecto. Y vemos cuando que agarramos los tres y nos da un triángulo equilátero. También puede ser isósceles, porque dependiendo hay veces se ve, porque el equilátero es que tiene los tres lados iguales, y el isósceles dos lados iguales y uno es igual. Puede estar alguno de los dos. Entonces tenemos ese triángulo allí que es lo normal. Cuando extendemos el codo, vemos que los tres prominencias se alinean en una sola línea, se van en una sola línea. Este triángulo tiene el nombre del triángulo de Nélaton, que lo describió Nélaton, imagínense, antes de que cuando no existía rayo X ni nada de eso. Y Malgaine con la línea esta. Ellos hacían diagnósticos, fíjense la importancia de la semiología de los médicos de antes, de hace años. Ellos hacían diagnósticos puro por semiología, ellos no hacían diagnósticos con radiografías, ni con tomografías, ni nada de eso, a punta de semiología. Que eso se ha perdido ahorita. Mire, cuando llega un paciente a una emergencia, lo que hace primero es una tomografía, un eco, etcétera, etcétera. Nada, ni lo toca. Ellos hacían estos diagnósticos ¿para qué? Para ver si tenía una luxación del codo. Entonces, esto se usa para la luxación de codo, la luxación posterior de codo. Esta. Cuando se pone, se pierde todo, se pierde el triangulito ese y la línea también se pierde. Uno está más alta que otro. Ahora, ¿cuáles son los arcos de movilidad? Te digo, les voy a decir, esta clase es sumamente corta. Es corta. Los arcos de movilidad que tiene el codo son dos: flexión y extensión, y la pronosupinación que también se incluye ahí. La flexión tenemos que tiene un valor que llega hasta 145 grados. La flexión del codo. Lo principal músculo que ayuda en la flexión del codo, el músculo más principal es el bíceps braquial, el bíceps. Seguido por el braquial anterior y el supinador largo. El supinador largo es un músculo que está pegado a nivel de la epitróclea, pero va a la apófisis estiloide del radio, un músculo largo. Él tiene efecto de flexión cuando el miembro, el antebrazo está en pronación. Tiene cierto efecto de supinación, de flexión. No es como su nombre lo dice, supinador. Ese no actúa casi en la supinación en la supinación del codo. Y la extensión hecho por el músculo principal, que es el tríceps, que es la parte posterior. Y el apoyo. Esos son pues, y 0 es el valor. 0 grados. Bueno, aquí están las pruebas pues, para ver la fuerza del bíceps. Uno le pide al paciente que flexione el antebrazo y uno le da resistencia. Y toca pues el bíceps para ver cómo está su forma, su contextura, si está atrófico, si está desgarrado también, porque también se ve cuando hay desgarro del bíceps. Porque el bíceps, como saben, tiene dos cabezas tendinosas, una que va para coracoide y la otra que va hacia el borde superior de la cavidad glenoidea del húmero, que es un tendón largo que pasa por la corredera bicipital aquí y llega arriba. Ese tiene mucha tendencia a desgarrarse en peso. Entonces, cuando nosotros vamos a examinar el bíceps, en lo que hacemos ese movimiento,
se hace una pelota, el bíceps se hace una pelota aquí. Entonces hay un desgarro de la porción larga del bíceps, que es el que se desgarra. Normalmente se desgarra la porción larga del bíceps. No la porción corta del bíceps, que es la que va a la porción coracoide. Luego tenemos la pronosupinación. Generalmente con la mano, la palma de la mano hacia arriba le estamos diciendo que es supinación. Con la palma de la mano hacia abajo le decimos pronación. Uno tiene 75 grados, que es la pronación, y 85 la supinación de grado. En el supinador, los músculos que actúan en el movimiento de la supinación, el bíceps braquial. El bíceps es el que tiene la fuerza para supinar, más el supinador corto. Un músculo bastante fuerte, el bíceps es el que va a dar la fuerza. Por eso que para los que alzan pesas, para desarrollar músculo también tiene que darle ese movimiento de supinación para desarrollar el bíceps. Y los pronadores, los dos, uno que está en el codo y otro que está en la parte distal del radio, que es el pronador redondo en el codo y el cuadrado en la parte distal. Forma de uno decirle al paciente de explorar la pronosupinación, que haga ese movimiento, como lo ven ustedes allí, de sacar un corcho, ¿vale? O abrir una puerta, abre una puerta. Y eso sirve también para rehabilitación en la pronosupinación. Abra y cierre puertas con la llave, quiero decir, en la llave en la cerradura. Tenemos unas pruebas especiales que tenemos que las ponemos porque son muy frecuentes. Esta, que es la llamada epicondilitis o codo del tenista. ¿En qué consiste esta patología, esta prueba? Vamos a hacer aquí. Ponemos un dedo en el epicóndilo y le pedimos al paciente, le decimos al paciente que nos extienda la muñeca haciéndole nosotros una resistencia. Si el paciente no manifiesta dolor a nivel del codo, de esa zona, ese paciente tiene una epicondilitis. ¿Qué es la epicondilitis? Bueno, la inflamación de los músculos que están insertados en el epicóndilo. Generalmente el primer radial. El primer radial es el que más se inflama. Entonces, esta prueba, esta epicondilitis, y como su nombre lo tiene allí, codo de tenista, se ven en los pacientes que juegan tenis. En los tenistas, por eso se le llama codo de tenista. ¿Esa maniobra tiene nombre? ¿Ah? ¿Esa maniobra? No tiene ningún nombre. Las otras pruebas son las pruebas que le hacemos de estabilidad para los ligamentos. Para los ligamentos del codo, como se los he hablado, por eso le hablé de los ligamentos, tanto ligamentos colateral externo como ligamentos colateral interno. Cuando nosotros vamos a explorar el ligamento colateral interno, en este lado, aquí, este es el lado interno, entonces ponemos una mano en la cara externa del brazo y la otra mano la ponemos en la cara interna del antebrazo y le damos un movimiento de valgo al codo, valgo hacia afuera. Echamos el antebrazo, lo echamos afuera sosteniendo el brazo, dándole valgo, abrir. Si vemos que ese movimiento aumenta, normalmente es rígido. Si vemos que se mueve, hay una lesión del ligamento colateral interno. Igualmente, si vamos a explorar el ligamento colateral externo, ponemos el brazo, pero ya no en la parte de afuera, sino en la parte de adentro del brazo, parte interna del brazo, una mano, y la otra la ponemos en el lado externo del antebrazo y le damos varo. Le damos varo al miembro hacia adentro. Llevamos el
llevamos el antebrazo hacia adentro. ¿Ves? Eso sí hay bastante movimiento allí. Si vemos que la articulación se abre, hay una ruptura del ligamento lateral externo. También en el codo vamos a tener muchos pacientes, nos van a llegar muchos pacientes diciendo que tienen algunos problemas de dolor en el codo. Hay veces hay patologías propias del codo, pero también tenemos que tener presente que hay dolores a nivel de la muñeca, se pueden referir hacia el codo. Igualmente, dolores de la columna cervical y del hombro pueden sentirse en el codo. Cuando nos llega un paciente con un dolor en el codo, tenemos que explorar todas esas estructuras para ver si la patología es propia del codo. ¿Qué es más común, doctor? ¿Que el dolor sea referido o que sea por...? O sea, es más común que sea referido al dolor. Lo más común es que el dolor sea propio. Localizado. Pero eso no es, por eso, la mayoría de veces es propio. Artritis, lesiones, tuvo una caída, una ruptura de un ligamento, ¿sí? Que una compresión. Pero si no hay traumatismo, tengo que pensar en... Hay que, si no hay traumatismo, bueno, pero puede ser también un tumor que tenga allí. También puede ser artritis de allí. Tuvo un traumatismo hace años e hizo una artrosis del codo. Ahora, una artrosis de la muñeca puede dar dolor ahí, puede dar. Pero le digo, siempre hay que examinar las dos estructuras. Las tres estructuras, el codo, la muñeca y el hombro y la columna cervical. Vamos a hablar de radiología, que son las proyecciones que nosotros debemos de tomar, mandar a hacer para hacer una radiografía del codo. Una proyección antero-posterior, esta que está acá. Hacemos allí el rayo, mano extendida, en su supinada, le ponemos el rayo en todo el centro del codo y entonces, bueno, se nos va a ver esta imagen con todas sus estructuras óseas. Y en la lateral, el codo flexionado, puesto sobre la placa y el rayo centrado en el epicóndilo. No da esta imagen, no la ven. Lo redondito de aquí es el cóndilo humeral, que también se llama capitello. Bueno, eso lo saben ustedes por la anatomía, ¿no? Es lo de que no hay nada. Y por último, tenemos en la radiología del codo del niño. Esto es importante saberlo. ¿Por qué? Porque cuando nos llega un niño, se nos confunden las placas de crecimiento y los núcleos de crecimiento con fracturas. Si uno no conoce la aparición de los núcleos de crecimiento en los niños, nos confundimos para hacer un diagnóstico de una fractura de un niño. En el niño de 1 año apenas le está saliendo este núcleo de crecimiento redondito que está allí, que ese es el cóndilo humeral. Apenas se ve un esbozo de que le está saliendo algo allí. Y el que aparece primero es el cóndilo humeral. Ya a los 3 años ya se ve bien marcado el cóndilo humeral. Como ustedes van a ver ahorita, son de 3 y 3. A los 6 años le va a aparecer el núcleo de crecimiento de la cúpula radial. Uno por esta radiografía, uno puede ver la radiografía, uno puede decir, este tiene tanta edad, este tiene 3 años, este tiene 6 años. Si esto está muy cortico, muy poco, este tiene 5 años, 4 años. Puede ser uno diagnóstico, dar la edad del niño con una radiografía. A los 9 años, usted ve esto más grande, el cóndilo más grande, la cúpula radial más grande, pero aparece este.
a los 9 años, que es el núcleo de crecimiento de la epitropia. Ya cuando el paciente va a los 10 años, empiezan a aparecer dos más, de los que estaban dos más, A los 10. a los 10 años. No dos, sino tres aparecen, tres. Que este es el núcleo de crecimiento de la epicondria. El núcleo de crecimiento de la tróplia, que es este, y el núcleo de crecimiento del olecra. Vemos eso, este paciente tiene 10 años. Y fíjese, esto en una radiografía se nos confunde con una fractura. Se nos confunde. Cuando hablemos de fractura de codo, yo voy a presentar una radiografía para que ustedes tengan la idea pues, de por qué se confunde. 13 años, bueno, ya hay fusión pues, del cóndilo con la trópica. Y ya de aquí para adelante, bueno, ya casi lo que es normal. Aún 14, 15 años, hasta los 17, 18 años podemos ver líneas de crecimiento todavía. Bueno, aquí está cuando se ve en la lateral. Y eso era pues lo que íbamos a conversar sobre la semiología del codo. Por eso le digo que esta era corta. La próxima sí un poquito más larga, y la otra más larga, y la otra más larga. En los niños es frecuente una patología que se llama codolemia. Sí. ¿Cómo sería la exploración física para diagnosticar esta luxación? Bueno, aunque eso lo tenemos para en la clase de codo. En la clase de codo está eso. Pero para decirle la cuestión que quiere saber. Eso generalmente ocurre cuando el niño lo lleva, va caminando, el niño se va a caer y la niñera, pues se le dice, la niñera, codo de niñera, lo tiene agarrado por el brazo, el niño se va a caer, entonces ella lo levanta para que no se caiga, lo levanta. ¿Qué es lo que pasa a nivel de ahí? Que el ligamento anular, que es el que sostiene la cúpula radial, tiene el mismo diámetro que la cúpula. Y él solamente al jalar, él se sale y comprime el ligamento anular. Lo comprime. Entonces, ¿qué manifiesta el niño? El niño tiene el codo, le queda el codo, que no lo quiere mover por el dolor que tiene. Usted lo va a tocar, lo va a mover, no, está así. Lo tiene ligeramente flexionado y doloroso. Usted llega a tocar ahí, como se prueba para la cúpula radial, usted le da y le duele. ¿En qué consiste el tratamiento de eso? Eso es una cuestión muy sencilla. Agarrar, pone el dedo donde está la cúpula radial, como se lo dije en la exploración, lo aprieta y le da movimiento de pronosupinación al antebrazo. Le da movimiento y usted siente un clic aquí, así, algo que suena aquí. Cuando él suena, ya se redujo, ya dejó el pinzamiento de la cúpula radial sobre el ligamento anular, ya entró a su sitio normal. Y entonces el niño experimenta alivio. Alivio y ya queda con el codo. Pero eso hay que movilizarlo siempre porque queda hinchadito, se inmoviliza por una semana, por una febril. Ese tratamiento pues, del codo de niñera. Normalmente es por eso. Bueno, entonces